Soldados israelíes en México. La pregunta ha tomado fuerza y aunque los medios no han publicado más detalles al respecto hasta el momento, hay un viejo refrán que reza: cuando el río suena, piedras lleva. Y es que no sería la primera vez que soldados del país hebreo ingresan a países latinoamericanos en misiones especiales. Casi queda incógnito. Vieja costumbre que no trae nada bueno viniendo de una tierra que está involucrada en una guerra desigual. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Detenidos en México. Recientemente, las redes sociales y algunos medios de comunicación se han inundado con informes sobre la supuesta detención de 2 militares reservistas del ejército israelí en territorio mexicano. Hispan TV, por citar un ejemplo, compartió un artículo al respecto. Estas noticias han provocado una ola de reacciones y especulaciones a nivel internacional, especialmente entre sectores críticos del actual Estado de Israel. Los detalles de esta situación son limitados, pero los datos disponibles arrojan luz sobre un tema profundamente polémico. Según los informes iniciales, los 2 reservistas israelíes habrían sido arrestados en México bajo acusaciones de crímenes de guerra. La naturaleza específica de estos crímenes no ha sido confirmada oficialmente, pero en las redes sociales y diversas plataformas digitales se compartieron afirmaciones graves. En particular, se vinculó a uno de los detenidos con la participación en acciones militares que habrían resultado en el deceso de civiles, incluidos niños, durante los conflictos en Gaza y Líbano. Una publicación viral de la red social X señalaba: tiene que ser encontrado y detenido. Se tiene evidencia de su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este tipo de mensajes han incrementado las tensiones, sumándose el creciente escrutinio sobre las acciones militares israelíes en territorio palestino ocupado y otras zonas de conflicto. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió una declaración negándose categóricamente estas acusaciones. Contrario a los rumores en las redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que ningún soldado israelí ha sido arrestado en México, afirmó la Cancillería israelí. A pesar de este desmentido, el silencio de las autoridades mexicanas sobre el asunto ha dejado un vacío informativo que solo ha alimentado las especulaciones. Este caso adquiere mayor relevancia al ser analizado en un contexto internacional más amplio. En las últimas semanas se han presentado denuncias similares contra militares israelíes en diversos países. Un ejemplo destacado es el caso en Brasil, donde la organización pro-palestina Jin Rahav presentó una demanda contra la juez federal Raquel Soares Charelli contra Yuval Bagdani, un militar israelí acusado de participar en demoliciones masivas de viviendas civiles en Gaza. Ay, Margarita, esto cada vez es más complicado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, muy complicado, Ivette, pero bueno, ya sabes que las redes sociales se prestan para todo, pero de todas maneras todo parece indicar que lo editado como posible detención en territorio mexicano de 2 militares israelíes vinculados a crueldades cometidas en Gaza y el Líbano, y que se enfoca como un rumor en las redes sociales y medios internacionales de noticias, lamentablemente sigue siendo eso, un hecho no confirmado, al menos de manera oficial, por la Cancillería mexicana. Y cuando digo lamentable es porque es justo y universal ya el reclamo de justicia contra todos los soldados que bajo las órdenes de Netanyahu han arrebatado la vida hasta el momento a 46.707 palestinos desde el inicio de la confrontación en octubre de 2023. Es más, para que vean que esos asesinos no tienen límites, Ivette, en las últimas horas le quitaron la vida a 62 personas en ataques israelíes en Gaza.
Esto nos da la dimensión de que la situación sigue siendo extremadamente grave y cruel, con miles de víctimas atrapadas bajo los escombros y sin acceso a equipos de emergencia. Entonces, fue a través de Hispan TV que tomamos conocimiento de estos comentarios en las redes sobre la presunta detención de 2 militares israelíes en México. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, como se ha explicado ahí en el video, lo desmiente afirmando que ningún soldado israelí ha sido arrestado en la nación mexicana. Sin embargo, esto no significa que soldados israelíes involucrados en esas atroces acciones no hayan al menos sido vistos o interceptados en territorio mexicano. Creo que cuando el río suena es porque piedras trae, se dice por acá, y por allá es porque... bien. Entonces, ese medio hispánico alude a algunos medios de comunicación que han informado de esa detención de los militares reservistas del ejército israelí y marcan que la causa es por crímenes de guerra, del mismo modo que señalan que hasta el momento no se han publicado más detalles al respecto. Hay un vacío informativo realmente, pero ya sabemos que las redes sociales se prestan lo mismo para informar que para desinformar al público. Por eso hay una tormenta de dudas respecto a lo que circuló sobre la presencia en México, específicamente de un militar del régimen israelí por motivo de viaje turístico, pero las fuentes le endilgan haber participado en el genocidio en la Franja de Gaza y en el Líbano, y de manera bastante incisiva, por cierto, subrayan que ese militar israelí se encontraba en la ciudad central de Querétaro, vacacionando después de desmembrar bebés. Cosas de horror, morboso todo, pero horripilante. Bueno, yo sospecho y ver que quienes han colocado esa información en las redes sociales tienen al menos conocimiento de esos aborrecibles actos perpetrados por esos individuos y que poseen información bastante puntual, por cierto, de los horrores que han cometido contra familias palestinas. Tienen que ser encontrados y tiene que ser detenido. Se tiene evidencia de su participación en crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso fue lo que se dejó leer en una publicación en la red social X. Por eso sospecho que algo saben o a alguien vieron los que subieron esa información a la red. Pero veamos que por otro lado se toma como ejemplo de seguimiento a los criminales de guerra a la fundación que, según trascendido también en redes sociales, interpuso una denuncia contra un soldado israelí, pero en Tailandia, por haber cometido un crimen de guerra en Gaza. Se trata de una organización pro-palestina que lleva el nombre de Him Rahab, en memoria de aquella niña palestina a la que le fue arrebatada brutalmente la vida junto a su familia por fuerzas israelíes a finales del año pasado. Y esa fundación IBET, según reportes de prensa, está tratando de procesar a los soldados israelíes que han participado en la desastrosa guerra contra el pueblo de Gaza. Además, sostienen que 10 países presentan denuncias de genocidio contra soldados israelíes. Entonces, como era de esperar, tratándose de una información que aflora en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sale a decir que ningún soldado israelí ha sido arrestado en México. Por eso adhiero al refrán ese de que cuando el río suena es porque piedras trae, porque cuando se escuchan rumores o se perciben señales, generalmente hay algo de verdad detrás. ¿No te parece? Así es, Margarita. Pues tenemos primero que recordar las víctimas de estos ataques de Israel han sido ya 46.500 palestinos, solo en Gaza, ¿no? No estamos hablando de Líbano ni otras regiones. Estamos hablando de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y heridos van más de 110.000 personas. Obviamente, como tú bien lo mencionabas, la red X está plagada de videos y de informaciones de los mismos israelíes o de los mismos soldados israelíes que se jactan de cometer estos actos de barbarie
cuando criticaban al principio una cantidad de narrativas exageradas y exacerbadas, acusando a la resistencia palestina de crímenes similares, que salió el mismo Joe Biden a desmentir. Tuvo que salir a desmentir esos videos que presentaron, porque además fueron sacados de otras situaciones, armados y eso, para conseguir dinero, ¿no? De otra organización pro-israelí, no sé qué, que estaban en defensa de los rehenes y todo esto. Ha sido una sobre otra, una sobre otra. Lo cierto, la realidad a la fecha, desde el 7 de octubre para acá, es que hay 46.500 víctimas, más de 110.000 personas heridas, producto de esta guerra irracional que tiene Israel contra Palestina, no contra el grupo de resistencia. O el argumento o la excusa es esa. Vamos a acabar con fulanito, pero está acabando con todo el mundo porque para ellos cualquier bebé o cualquier mujer es una miembro potencial o es un miembro potencial de este grupo de resistencia, así sean 50 años, pero para ellos es así, entonces hay que acabar con todo el mundo. Esa es su filosofía. Es su filosofía y su religión, porque recordemos, Margarita, que se están basando en una profecía que hay que acabar a cuanta mujer, niño, bebé y cualquier persona que se atraviese tendrá que ser eliminada. Según entiendo, es la profecía de Amalek, algo así, que citó Netanyahu en un momento dado. Y en las Por eso le disparan sin contemplación a los hospitales y terminan con la vida de personas que están heridas ahí, porque dicen ellos que están refugiados ahí, los del grupo de insurrectos, qué sé yo. Pero oye, ya eso es cruzar los límites permisibles de todo punto de vista. Y sin embargo, se dan unas cifras para atribuir esto a que eso no es un genocidio, ni mucho menos, no tengo otra palabra. Lo dijeron abiertamente hace poco en el Congreso de Estados Unidos, que no, que eso no llegaba a esa magnitud, entonces que no, que prácticamente pueden seguir haciéndolo sin ningún problema. Entonces, cualquier cosa que hagan estos personajes ya no es raro. Por eso, sí, estamos ante una posibilidad, ante un escenario de posibilidad que encontramos en México en este momento, pero que hemos sabido que en otras partes de Latinoamérica siempre se ha movido de esta forma. En Israel, los soldados israelíes, vienen aquí a entrenar, por ejemplo, a personal. Ya sabemos que ellos en la parte militar son bastante expertos. Y aquí en Colombia, por ejemplo, fueron parte de un entrenamiento a los grupos paramilitares. Eso lo sabemos de primera mano. Y sí, estuvo aquí la persona, incluso apoyada por el gobierno de turno, que ya todos saben de quién se trata. Entonces, en ese momento. Entonces, nada raro que efectivamente en México estén llegando estos personajes que además tienen encima un prontuario, pero que lamentablemente se cuelan por rendijas, ¿no? Y como son de afuera, pues dejémoslos entrar. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Este caso también generó una intensa controversia después de que Bagdani huyera de Brasil tras ser notificado sobre una orden judicial en su contra. Según el diario israelí Haaretz, al menos 50 denuncias contra soldados israelíes han sido presentadas en tribunales de todo el mundo. Estas denuncias se concentran en países como Sudáfrica, Sri Lanka, Bélgica, Francia y Brasil. La presión sobre Israel y sus militares por parte de organizaciones pro-palestinas parecen estar incrementándose, reflejando un cambio en la opinión pública global respecto al conflicto palestino-israelí. El caso de México, aunque envuelto en incertidumbre, se inserta en este panorama de mayor rendición de cuentas por crímenes de guerra.
La posible detención de militares israelíes en el extranjero podría tener implicaciones significativas, tanto para las relaciones bilaterales de Israel como para su imagen internacional. Además, subraya el papel de la opinión pública y las redes sociales como motores de demanda de justicia en un mundo cada vez más interconectado. Mientras tanto, la reacción de las autoridades mexicanas sigue siendo un factor crucial. Hasta ahora, no se ha emitido ningún comunicado oficial que confirme o desmienta los informes sobre los arrestos. En caso de confirmarse este hecho, podría colocar a México en el centro de una controversia internacional, desafiando su posición diplomática y su papel en la defensa de los derechos humanos. La narrativa que rodea este incidente también refleja un creciente escepticismo hacia las declaraciones oficiales de Israel. Muchos críticos señalan que el país ha utilizado su influencia diplomática y mediática para minimizar o desacreditar denuncias sobre crímenes de guerra. Este patrón de desmentidos rápidos y categóricos por parte de las autoridades israelíes se ha visto en casos anteriores, lo que ha llevado a algunos observadores a cuestionar la credibilidad de estas declaraciones. En un nivel más amplio, el caso plantea preguntas fundamentales sobre la justicia internacional y la impunidad. Si bien Israel ha defendido constantemente las acciones de su ejército como necesarias para su seguridad nacional, las acusaciones de crímenes de guerra plantean preocupaciones sobre la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Ese tema de la seguridad nacional suena ya disco rayado en todas partes, ¿no? En Estados Unidos, que van a hacer un bloqueo, atacan al uno al otro por la seguridad nacional. Ahora Israel, igual, es que la seguridad nacional, es que los palestinos, los libaneses, alguien que escuché lamentablemente recientemente se burló del ataque que hizo Israel a Líbano con el tema de los Vipers. Y dijo que sí, que era lo justo, porque esta gente era gente que difundía el terror en la población, cuando eso no es cierto. La mayor parte de esas personas eran civiles y fue un ataque totalmente ruin y miserable a la población, que pues además la forma, ¿no? O sea, al mejor estilo de lo que ellos critican es peor de lo que están haciendo. Estaba recordando ahorita, Margarita, el tema de la presencia de los israelíes en territorio latinoamericano hace poquito, hace como, no sé, unos 2 meses atrás, aquí en Colombia estuvo la noticia, el escándalo sobre el sistema Pegasus, que es un sistema de intervención de sistemas de espionaje, y cómo estuvo acá liderado precisamente por miembros del ejército y del gobierno israelí. Vinieron acá, entraron como turistas, estuvieron alojados en instalaciones de la Policía Nacional. O sea, fue una cosa bastante complicada y adicionalmente avalada por el gobierno de turno en su momento. Ya sabemos que estuvo el señor Duque de por medio. Así que nada raro que ocurran estos escenarios allá en México, por ejemplo. Llegan de vacaciones, Margarita, estaban en Querétaro. No sé, no conozco México, pero no creo que sea un destino muy popular turísticamente hablando, ¿no? Yo sé que México tiene lugares hermosos, turísticos, preciosos, poblaciones. Sí, Querétaro es bellísimo, es la ciudad de los arcos, sí, pero no justifica tampoco que esos individuos con ese prontuario que se le calcula que tienen estén paseándose por allí. Exacto, entonces algo hay. Algo hay. Por eso yo pienso, Ivette, que noticias como esta, que parten de un rumor
que no están confirmadas por una fuente oficial, es lo que nos lleva a profundizar, a explorar en busca del origen. Y el resultado hasta ahora, hasta donde hemos podido indagar, es que tampoco la Cancillería mexicana se ha expedido al respecto, lo cual no niega de plano, ojo, que los autores de esos informes que se ven en redes sociales hayan visto realmente a soldados israelíes merodeando por territorio mexicano y tengan conocimiento de que estos reservistas han participado en esos actos crueles en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano. Pero repito, el mundo diplomático es complejo y si las detenciones fueron realizadas, solo habría que esperar que el país que conduce Claudia Sheinbaum se pronuncie al respecto. La cautela se sabe que impera porque esto pone a México en una situación complicada realmente desde el punto de vista diplomático en su relación con Israel. La relación entre México e Israel data de 1952 y ha sido generalmente amistosa y cooperativa, pero esto no niega la postura de Claudia Sheinbaum sobre la guerra en Gaza, contra la cual ella ya expresó su condena a cualquier forma de violencia. Incluso Sheinbaum ha coincidido con la postura del gobierno mexicano que llama a la paz y al cese de la violencia en la región. También ella ha destacado la importancia de que la ONU asuma un papel más activo en la búsqueda de la paz. Así es que esperemos que este vacío informativo que existe con respecto a este tema, que ahora es un rumor o una noticia no confirmada por fuentes oficiales, pues se aclare con el decursar de los días. Ivette. Así es, Margarita. Hay que, pues, obviamente, siempre apostarle a la claridad y a las fuentes oficiales, por supuesto, porque nosotros, tanto Margarita como yo estarás tú de acuerdo conmigo, nosotras hacemos el análisis más allá de la noticia en sí, o sea, no estamos transmitiendo una noticia, sino dándole el análisis correspondiente. Sin embargo, tenemos que fijarnos en las fuentes que nos llegan para poder dar esta ampliación con más certeza y objetividad. Es nuestro deber y nuestra obligación para con nuestro público. Exacto. Entonces, por lo pronto, pues estamos haciendo estas precisiones para que tengamos en cuenta que si bien en este momento hay una situación que es vuelvo y repito, un escenario de posibilidad, no quiere decir que sea descartable ante las circunstancias que hemos visto en diferentes escenarios de otros países latinoamericanos. Vamos a ver el último corte, Margarita. Vamos. México y otros países subrayan la necesidad de un sistema internacional que pueda abordar estas delegaciones de manera justa e imparcial. El papel de las redes sociales en la difusión de esta noticia también merece atención. Plataformas como X, Facebook y otras han demostrado ser herramientas poderosas para dar voz a denuncias que de otro modo podrían ser ignoradas por los medios tradicionales. Las imágenes, videos y testimonios compartidos en estas plataformas han puesto en evidencia las atrocidades cometidas en Gaza y otras regiones, lo que ha intensificado el clamor por justicia. Sin embargo, también plantea un desafío: la verificación de la información en un entorno donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente. Este caso también destacó la creciente colaboración entre organizaciones pro-palestinas a nivel mundial. La presentación de denuncias en diversos países indica un esfuerzo coordinado para responsabilizar a los autores de crímenes de guerra. Estos movimientos han encontrado apoyo en la opinión pública, especialmente en regiones donde la simpatía hacia la causa palestina ha crecido en los últimos años. La resistencia contra las políticas israelíes no solo se limita a protestas y marchas, sino que ahora también se extiende a los tribunales, donde se busca justicia a través de medios legales. Por otro lado, es importante considerar las posibles consecuencias diplomáticas de este incidente. La relación entre los gobiernos de México e Israel ha sido históricamente neutral, pero casos como este podrían tener a prueba
esta neutralidad. Si se demuestra que militares israelíes han sido responsables de crímenes de guerra y que han buscado refugio en países como México, la presión internacional podría obligar al gobierno mexicano a tomar una posición más firme. Mientras las tensiones persistan y las violaciones a los derechos humanos continúen, seguirán habiendo un flujo constante de denuncias y controversias. El supuesto arresto de militares israelíes en México es un reflejo de las complejidades del conflicto palestino-israelí y su impacto en la esfera internacional. Aunque los detalles aún son inciertos, este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos de un mundo cada vez más vigilante y conectado. A medida que surjan más informaciones, la atención seguirá centrada en cómo se desarrollan los acontecimientos y en qué medida se hará justicia. Así como está explícito, la idea es que en el video que vimos, la idea es que definitivamente haya una forma de detectar estas situaciones de una manera más efectiva. Hablaba específicamente de la posibilidad de los escenarios que tenemos hoy en día con las redes sociales de mejorar, por ejemplo, informaciones en momento real, ¿no? En tiempo cero. Eso ha sido una gran ventaja. Pero las redes sociales también han sido una herramienta de propagación de noticias falsas, lamentablemente. Hemos hablado en otras oportunidades hace poquito sobre el tema de las fake news y efectivamente hay que saber de dónde viene la fuente, de lo que estábamos hablando, porque si X, por ejemplo, se tenía unos controles, ahora con su nuevo propietario, pues ha sido un poco más flexible y publican de todo. Y se ven cosas que aparentemente son reales, pero no tanto. Entonces, Facebook, Instagram, todas estas redes sociales, TikTok, todas son una gran herramienta a la hora de hacer divulgación, pero también son una gran herramienta a la hora de promover falsas noticias. Y lo hemos visto frecuentemente. Totalmente de acuerdo. Entonces, ir a portales como, por ejemplo, aquí en Colombia, Colombia Check, es un portal dedicado precisamente a la revisión de esas noticias, lo que dijo fulano, lo que hizo, lo que se dejó, es una herramienta muy buena y los invitamos a ustedes a que la utilicen y que no coman cuento, porque es cierto, a veces hay una forma de decir las cosas, ¿cierto? Pero la gente cae muy fácilmente, redes de WhatsApp, por ejemplo, esas noticias de WhatsApp, esos audios, es que fulanito en una reunión ordenó que iba a haber una invasión a no sé dónde, resulta que era mentira, pero la pasaron por todos lados, ¿no? Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Tremendo. Bueno, para resumir un poco el tema y viéndolo con luz larga, Ivette, estas noticias sobre posible detención de israelíes autores de hechos de lesa humanidad, lo que hacen es prevenir que donde quiera que se metan, los van a buscar y a enjuiciar por esos horrores que han cometido contra los palestinos. Y no van a parar hasta encontrarlos. Ya 10 países presentan denuncias de genocidio cometido por soldados israelíes. Así que se tendrán que pasar la vida huyendo como aquellos que arrebataron la vida a miles de personas también durante la Segunda Guerra Mundial. Eso continúa. Algunos fueron apresados, enjuiciados, otros cambiaron hasta sus identidades y siguen escondidos. La mayoría ya se despidió de esta vida sin pagar el daño que hicieron. La cantidad exacta, Ivette, de esos autores de delitos de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial es impredecible, no se sabe cuántos. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, se estima que aquellos que participaron y aún están vivos tienen más de 90 años. Pero la búsqueda de ellos no ha terminado, los siguen buscando. Entonces, son verdugos, muchos han fallecido antes de ser llevados a juicio y la ONU ha abierto al público los archivos de la Comisión de Crímenes de Guerra, que incluye documentos presentados por
17 Estados miembros que traen las listas de esos presuntos criminales de guerra con acusaciones, informes, transcripciones de juicios. Y esos archivos son un legado importantísimo para la prevención de actos de genocidio y la justicia internacional. Eso es lo que ahora viene para los que han cometido esos horrores contra Palestina. Los van a buscar hasta debajo de las piedras. Bueno, hasta aquí llegamos al final de este comentario que pone en alerta al mundo sobre un hecho justiciero que se avecina para todo aquel soldado israelí que intente de ahora en más poner un pie fuera de Tel Aviv con sus manos manchadas de sangre de niños y civiles palestinos, porque tendrán que responder en algún momento por los errores que cometieron, o los horrores, mejor dicho. Gracias a nuestra amable audiencia por los minutos que nos han regalado. Así es, Margarita. Bueno, muchas gracias a todos, a Margarita, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo, nos ven en cada una de nuestras emisiones, nos dan sus likes, sus amables comentarios, que siempre nos motivan a llevarle esta información más allá de la noticia, con objetividad y, por supuesto, con investigación. Los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya lleva más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo este año, sumándose ustedes, volviéndose suscriptor, miembro activo del canal. Vienen muchos más programas interesantes, especiales, invitados que no se pueden perder. Por ahora los dejamos con la frase del día. El mal a menudo se disfraza de algo que parece bueno. Herman Melville. Los esperamos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Chao.